Bienvenidos a Ecos de lo Macabro, el lugar donde las sombras hablan y las leyendas de terror cobran vida. Aquí descubrirás relatos inquietantes, historias oscuras y misterios que desafían la lógica. Si tienes una experiencia paranormal o conoces una leyenda que deseas compartir, en la descripción del video encontrarás un correo donde podrás enviarnos tu historia para que forme parte de este canal y así darle eco junto con los demás. Si este video es de tu agrado, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte al canal. De esa forma podremos llevar más historias escalofriantes a muchas más personas. Ahora, sin más que decir, apaga las luces, ponte cómodo y sube el volumen. Hay historias que han sobrevivido al paso de los siglos, pasando de boca en boca como susurros que atraviesan el tiempo. Historias que nuestros abuelos escucharon de sus abuelos, y estos de los suyos. Son relatos que nunca se olvidan porque están grabados en las piedras mismas de las calles que caminamos. No son simples cuentos inventados para asustar a los niños. Son memorias de una época donde lo imposible todavía era posible, donde las sombras escondían más de lo que mostraban, y donde el miedo era tan real como el aire que respiramos. Esta es una de esas historias, una que todavía hoy puedes tocar con tus propias manos si pasas por la Avenida 3 Oriente en Puebla. Una historia que dejó su marca en piedra, para que nadie la olvidara jamás. Era el año de nuestro Señor en el siglo XVI, cuando Puebla apenas comenzaba a levantarse como una ciudad de cantera y esperanza, en medio de la Nueva España. En esos tiempos, la Avenida 3 Oriente era una calle elegante, donde las casas más hermosas se alzaban con sus muros gruesos y sus puertas talladas. En el número 201 de esa misma avenida, vivía don Pedro de Carvajal, un hombre importante, de los que tenían poder y riquezas. Era virrey, representante del rey de España en aquellas tierras lejanas. Pero todo el oro del mundo no podía llenar el vacío que había dejado en su corazón la muerte de su esposa. Don Pedro había quedado viudo apenas unos años atrás. La enfermedad se había llevado a su amada una noche de invierno, dejándolo solo con 2 hijos a su cuidado. El menor era Fernando, un niño de apenas 6 años que llenaba la casa con sus risas inocentes. Corría por los pasillos de piedra persiguiendo sombras, jugaba en el patio central bajo el cielo abierto, y cada noche pedía que su padre le contara historias antes de dormir. Era un niño feliz, ajeno al dolor que guardaba su padre. La mayor era Teodora, una joven de 16 años que había heredado la belleza de su madre. Tenía el cabello oscuro como la noche más profunda, y ojos que brillaban con una luz propia. Todos los hombres nobles de Puebla suspiraban cuando la veían pasar camino a misa. Los hijos de comerciantes ricos, los militares de alto rango, incluso algunos sacerdotes jóvenes, sentían que el corazón se les detenía al mirarla, pero Teodora nunca les prestaba atención. Los veía pasar como si fueran sombras sin importancia. Su corazón ya tenía dueño. Había un soldado, un joven de origen humilde que servía en la guardia de la ciudad. No tenía riquezas, no tenía tierras, no tenía apellido importante. Solo tenía su honor, su valentía y un amor profundo por Teodora. Se habían conocido un día en el mercado, cuando ella había salido acompañada de su sirvienta. Sus miradas se cruzaron entre los puestos de frutas y telas, y algo sucedió. Algo que no se puede explicar con palabras. Comenzaron a verse en secreto. Él esperaba en la esquina de la iglesia después de misa. Ella encontraba excusas para salir de casa. Se escribían cartas que intercambiaban a través de manos confiables. Durante meses, su amor creció en las sombras, alimentado por la emoción de lo prohibido. Pero los secretos tienen forma de salir a la luz. Y un día don Pedro descubrió la verdad. La reacción fue como una tormenta. El virrey prohibió que su hija volviera a ver a ese soldado, no por crueldad, sino por orgullo y tradición. Su hija era descendiente de nobles españoles. No podía, no debía, casarse con alguien sin linaje, sin posición. Las reglas de aquella sociedad eran más fuertes que los muros de piedra. El joven soldado fue amenazado. Si volvía a acercarse a Teodora, lo desterrarían de Puebla, o algo peor. Teodora lloró durante días. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, pero obedeció a su padre.
El soldado también aceptó su destino. Se despidieron una última noche bajo la luz de la luna, jurándose amor eterno, aunque supieran que nunca podrían estar juntos. Él besó su mano por última vez y desapareció en la oscuridad de las calles. Teodora regresó a su casa con el corazón roto en 1000 pedazos, y la vida continuó. Triste, vacía, pero continuó. Pasaron los meses. Don Pedro comenzó a organizar fiestas en su casa, tratando de presentarle a Teodora otros pretendientes dignos de su posición, hombres mayores con fortunas establecidas, jóvenes nobles recién llegados de España. Pero Teodora rechazaba a todos con educación pero con firmeza. Su padre comenzaba a desesperarse. Fue entonces cuando llegaron los rumores. Al principio eran solo susurros en el mercado, murmullos que la gente compartía con miedo en la voz. Decían que algo andaba suelto en los alrededores de Puebla. Algo terrible. Algo que no era completamente animal ni completamente otra cosa. Los campesinos que vivían en las afueras comenzaron a llegar a la ciudad con historias que helaban la sangre. Hablaban de una criatura que aparecía en la oscuridad de la noche. Decían que era enorme, más grande que cualquier lobo que hubieran visto jamás. Sus ojos brillaban en la oscuridad con un resplandor rojizo, como brasas encendidas flotando en el aire. Su aullido no era como el de ningún animal conocido. Era un sonido que hacía temblar las paredes de las casas, que hacía llorar a los niños y que quitaba el sueño a los adultos. Primero desaparecieron algunas ovejas, luego un par de cabras. Los animales aparecían despedazados en los campos, como si una fuerza terrible los hubiera destrozado con furia. Las huellas que dejaba la bestia eran extrañas, demasiado grandes, demasiado profundas. No eran de perro, ni de lobo, ni de puma. Eran de algo diferente, algo peor. La gente comenzó a tener miedo de salir de noche. Las calles de Puebla, que antes se llenaban de música y conversaciones hasta tarde, ahora quedaban vacías cuando caía el sol. Los comerciantes cerraban sus negocios temprano. Las familias se encerraban en sus casas y rezaban el rosario antes de dormir. Pero las oraciones no detuvieron a la criatura. Don Pedro escuchaba estos relatos con preocupación. Pero como virrey tenía muchas responsabilidades. Envió a algunos soldados a investigar, pero estos regresaban sin encontrar nada. La bestia era astuta. Aparecía y desaparecía como el humo. Algunos comenzaron a decir que era un castigo divino. Otros murmuraban sobre brujería y pactos oscuros. El miedo se extendía por la ciudad como una enfermedad. Una noche, don Pedro decidió organizar una gran fiesta en su casa. Quería demostrar que no tenía miedo, que la vida debía continuar a pesar de los rumores. Invitó a todas las familias importantes de Puebla. La casa del número 201 de la avenida 3 Oriente se iluminó con cientos de velas. Los músicos tocaban en el patio central. Las mesas se llenaron de comida y vino. La gente reía y bailaba, tratando de olvidar por unas horas el terror que acechaba afuera. El pequeño Fernando estaba emocionado con tanta gente en su casa. Corría entre los invitados, jugando a perseguir a otros niños. Teodora, vestida con un hermoso traje de terciopelo azul, permanecía sentada junto a su padre, sonriendo educadamente pero con tristeza en los ojos. Su corazón seguía con aquel soldado que había desaparecido de su vida. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Algunos invitados ya habían comenzado a retirarse cuando sucedió. Primero fue un sonido, un aullido que atravesó las paredes de piedra de la casa, un sonido que hizo que la música se detuviera de golpe. Los músicos dejaron caer sus instrumentos. Las conversaciones se cortaron como con un cuchillo. Todo el mundo quedó paralizado, escuchando. Luego vino el silencio. Un silencio espeso, pesado, que dolía en los oídos. Y entonces, el grito. Un grito infantil de terror que venía del patio trasero. Fernando. El pequeño Fernando había salido a jugar al jardín. Don Pedro corrió como nunca había corrido en su vida. Los invitados se amontonaron detrás de él. Cuando llegaron al patio trasero, la escena que encontraron era de pesadilla. Allí estaba la bestia. Era real. Todo lo que habían dicho sobre ella era cierto. Pero verla era 1000 veces peor que imaginarla. Era gigantesca, cubierta de pelo oscuro y áspero. Sus patas eran gruesas como troncos.
terminadas en garras que brillaban bajo la luz de la luna. Su hocico estaba lleno de dientes afilados como navajas, y en sus fauces llevaba al pequeño Fernando. Los hombres gritaron. Algunos sacaron sus espadas. Otros corrieron a buscar armas. Pero la criatura fue más rápida. Con un salto imposible, trepó el muro del patio y desapareció en la noche, llevándose al niño consigo. Solo quedó el eco de su aullido, alejándose por las calles vacías de Puebla. Don Pedro cayó de rodillas sobre las piedras del patio. Su grito de dolor fue tan terrible que muchos de los invitados lloraron con él. Su hijo, su pequeño hijo, se lo había llevado aquella cosa monstruosa. Teodora abrazó a su padre, ambos temblando, ambos destrozados. La fiesta terminó en tragedia y lamento. Durante días don Pedro no pudo levantarse de la cama. La pérdida de su hijo lo había roto por completo. Pero el dolor pronto se transformó en algo más, en rabia, en determinación. Llamó a los mejores cazadores de toda la región. Ofreció una recompensa enorme para quien capturara a la bestia. Cientos de monedas de oro, tierras, lo que fuera necesario. Solo quería venganza. Solo quería que aquella criatura pagara por lo que había hecho. Cazadores llegaron de todos lados. Hombres experimentados que habían enfrentado osos y lobos en las montañas. Rastreadores indígenas que conocían cada rincón de los bosques. Soldados valientes con armaduras y lanzas. Todos salieron a buscar a la bestia. Y todos regresaron con las manos vacías. Algunos no regresaron jamás. Las semanas pasaron. Don Pedro ofrecía más y más dinero. Duplicó la recompensa. La triplicó. Pero nadie podía encontrar a la criatura. Era como si se la hubiera tragado la tierra. O como si nunca hubiera existido, aunque todos sabían que era real. Demasiado real. Puebla vivía sumida en el terror. Nadie salía de noche. Las iglesias estaban llenas de gente rezando por protección. Teodora veía a su padre consumirse en su obsesión. Había envejecido 10 años en pocas semanas. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de sombras oscuras. Apenas comía, apenas dormía. Solo pensaba en la bestia y en su hijo perdido. Fue una noche de luna llena cuando todo cambió. Era tarde, muy tarde. Don Pedro estaba sentado solo en su estudio, mirando por la ventana hacia las calles vacías de Puebla. Teodora ya se había retirado a dormir, aunque el sueño rara vez la visitaba desde aquella terrible noche. El silencio de la casa era profundo, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. Entonces escucharon los cascos, el golpeteo rítmico de un caballo acercándose por la avenida 3 Oriente. Don Pedro se levantó de su silla, extrañado. Nadie viajaba a esas horas. Era demasiado peligroso. Los sirvientes también escucharon el sonido y se asomaron por las ventanas. Teodora bajó las escaleras envuelta en su chal, con el corazón latiéndole rápido sin saber por qué. El caballo se detuvo justo frente a la casa número 201. Los cascos resonaron contra las piedras de la calle y luego hubo silencio. Don Pedro se acercó a la puerta principal con cautela. Sus manos temblaban mientras descorría el cerrojo. Abrió la puerta lentamente y lo que vio lo dejó sin palabras. Allí, montado sobre un caballo negro cubierto de polvo y sudor, había un joven. Estaba sucio, agotado, con la ropa rasgada y manchada. Pero sus ojos brillaban con determinación. Y en sus manos sostenía algo horrible. Era la cabeza de la bestia. Enorme, peluda, con los ojos muertos mirando al vacío, y las fauces abiertas mostrando aquellos dientes terribles. Don Pedro dio un paso atrás, sin poder creer lo que veía. Los sirvientes gritaron. Algunos se persignaron. Pero Teodora, que había llegado junto a su padre, sintió que el mundo dejaba de girar. Reconoció al jinete inmediatamente. Era él. Era su amor perdido, el joven soldado que había desaparecido de su vida hacía tanto tiempo. El joven desmontó con esfuerzo. Estaba herido. Tenía cortes profundos en los brazos y en las piernas. Su cara estaba marcada por arañazos que apenas habían comenzado a sanar. Se acercó cojeando hacia don Pedro
y dejó caer la cabeza de la bestia a sus pies. El sonido fue horrible, pesado, definitivo. Nadie habló durante largos segundos. El virrey miraba la cabeza del monstruo que había destruido su vida. Ahí estaba, muerta, vencida. Después de tantos cazadores, tantos guerreros, tantos hombres valientes que habían fracasado, este joven humilde lo había logrado. Por fin, don Pedro encontró su voz. Preguntó cómo lo había hecho. Y el joven contó su historia con voz cansada pero firme. Dijo que cuando lo habían alejado de Teodora, cuando lo habían amenazado y obligado a irse, él había decidido marcharse lejos de Puebla. Había viajado hacia las montañas, buscando olvidar su dolor en la soledad. Pero allí, en esas tierras salvajes, había escuchado historias sobre la bestia. Los campesinos de las montañas hablaban de ella desde hacía años. No era la primera vez que aparecía. Cada cierto tiempo, la criatura bajaba de las cuevas más profundas y atacaba a quien se cruzara en su camino. El joven había dedicado meses a rastrearla. Había aprendido de los viejos cazadores de las montañas. Había estudiado sus huellas, sus costumbres, sus guaridas. Había esperado con paciencia infinita, durmiendo en el bosque, alimentándose de lo que encontraba, siempre vigilante. Y cuando finalmente la encontró, luchó contra ella durante horas. Fue una batalla terrible. La bestia era fuerte, feroz, imparable. Pero él tenía algo que la criatura no tenía. Tenía una razón para vivir. Tenía amor en su corazón. La había seguido hasta su cueva después de herirla. Allí, en la oscuridad absoluta, había encontrado restos de sus víctimas, huesos, ropas desgarradas, y entre todo eso, reconoció un pedazo de tela que pertenecía al pequeño Fernando. Eso le dio fuerzas para el golpe final. Con su última lanza, con el último aliento que le quedaba, había atravesado el corazón de la bestia. Cuando terminó su relato, el silencio volvió a caer sobre todos. Don Pedro tenía lágrimas corriendo por su rostro. Lágrimas de dolor por su hijo perdido, pero también lágrimas de gratitud hacia este joven valiente. Se acercó a él y lo ayudó a ponerse de pie, sosteniéndolo porque apenas podía mantenerse en pie por el cansancio y las heridas. El virrey habló entonces. Le dijo que podía pedir cualquier cosa: oro, tierras, un título noble, una posición importante en su corte, lo que quisiera. La recompensa era suya, lo había ganado con sangre y valentía, pero el joven negó con la cabeza. No quería oro, no quería tierras, no quería poder, solo quería una cosa. Solo había una recompensa que su corazón deseaba. Con voz temblorosa pero clara, pidió la mano de Teodora. Dijo que había vencido a la bestia no por la recompensa, sino porque sabía que ella vivía en esa casa. Había querido protegerla de lejos, aunque nunca pudieran estar juntos. Pero ahora, habiendo cumplido lo imposible, se atrevía a pedir lo que siempre había soñado. Don Pedro miró a su hija. Teodora tenía los ojos llenos de lágrimas, pero sonreía. Era la primera vez que sonreía de verdad desde la tragedia. El virrey comprendió en ese momento que las riquezas no importaban, los títulos no importaban, los apellidos y las tradiciones no importaban. Lo que importaba era el corazón. Este joven había demostrado tener más valor, más honor y más amor que todos los nobles de España juntos. Así que don Pedro de Carvajal, virrey de la Nueva España, extendió su mano y la colocó sobre la del joven soldado. Le dio su bendición. Le concedió la mano de Teodora. Y no solo eso, le entregó una dote generosa para que comenzaran su vida juntos. La boda se celebró pocas semanas después, cuando el joven se hubo recuperado de sus heridas. Fue una ceremonia hermosa. Toda Puebla asistió para conocer al héroe que había vencido a la bestia. Las campanas de la catedral sonaron durante horas. La gente llenó las calles para verlos pasar. Y en la casa del número 201 de la avenida 3 Oriente, por primera vez en mucho tiempo, volvió a escucharse la risa y la felicidad. Don Pedro mandó construir un monumento en el patio trasero de su casa, en el mismo lugar donde la bestia se había llevado a Fernando. No era un monumento de tristeza, sino de victoria, de amor triunfando sobre el miedo.
de valentía venciendo a la oscuridad. Y cada noche, antes de dormir, el virrey agradecía al cielo por haberle enviado a ese joven humilde que se convirtió en su hijo. Los años pasaron. Teodora y su esposo tuvieron hijos que llenaron de nuevo la casa de voces infantiles. La cabeza de la bestia fue preservada y colocada sobre la entrada principal de la casa, como advertencia para cualquier criatura de la noche que pensara atacar a esa familia. Y aunque el pequeño Fernando nunca regresó, su memoria vivió en los corazones de todos. Hoy, más de 400 años después, si pasas por la avenida 3 Oriente y te detienes frente a la casa número 201, todavía puedes sentir el peso de esa historia. Los muros de cantera guardan secretos. Las piedras recuerdan. Y en las noches de luna llena, cuando el viento sopla entre los edificios antiguos de Puebla, algunos dicen que todavía se puede escuchar el eco de aquel aullido terrible. Un recordatorio de que hubo un tiempo en que el miedo caminaba por estas calles, hasta que el amor le hizo frente y lo venció. Esta es la leyenda de la casa del que venció al animal. Una historia real, grabada en piedra y sangre, que nos enseña que ni el poder ni la riqueza son tan fuertes como un corazón valiente que ama de verdad. Y cada vez que veas esa casa, recuerda que las paredes tienen memoria, y que algunas historias nunca deben olvidarse. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que pasan frente a nuestros ojos y que preferimos ignorar porque aceptarlas significaría admitir que la realidad es mucho más oscura de lo que nos han enseñado. Durante años me convencí de que aquello había sido solo una pesadilla colectiva, un delirio compartido por gente asustada. Pero las cicatrices no mienten. Los gritos tampoco se olvidan. Y cuando cierras los ojos en las noches de octubre, todavía puedes sentir ese frío que no viene del aire, sino de algo mucho más profundo. Esto que voy a contarles no es un cuento, es mi testimonio. Y aunque han pasado muchos años, cada detalle sigue grabado en mi memoria, como si hubiera ocurrido ayer. Corría el año de 1807. Yo habitaba en Puebla de Los Ángeles, cuando estas tierras aún formaban parte de la Nueva España. Entre iglesias imponentes y calles de piedra, se levantaba una mansión que todos evitaban mirar directamente. La casona que ahora conocen como la Casa del Alfeñique. Su fachada lucía como tallada en dulce, con rejas de hierro retorcido y decoraciones tan delicadas que parecían hechas por manos celestiales. Pero quienes vivíamos cerca sabíamos la verdad. Nada en ese lugar era hermoso. Era un sitio marcado por un silencio antinatural, tenso, como si los muros guardaran algo que no debía ser descubierto jamás. Un domingo de octubre llegó ella, una mujer que nadie conocía. Nunca nos dijeron su nombre verdadero. Algunos murmuraban que había enviudado de un dueño de haciendas. Otros juraban que provenía de familias importantes venidas a menos. Yo solo puedo hablar de lo que vi con mis propios ojos. Su belleza era perturbadora. Era alta, de piel pálida, con unos ojos tan negros que parecían no parpadear nunca. Durante el día se movía entre nosotros como una señora refinada, cubierta con velos oscuros y hablando con una voz tan suave que hasta los más desconfiados bajaban la guardia. Pero cuando caía la noche, todo cambiaba. Cuando el sol se ocultaba, su verdadera naturaleza salía a la luz. Los vecinos empezaron a contar historias extrañas. Decían que esa mujer tenía un don maldito, el poder de convertirse en bestia. Algunas noches, era un lobo de colmillos relucientes que merodeaba los callejones oscuros. Otras veces se transformaba en un ave de plumas negras que surcaba el cielo con chillidos que helaban la sangre. O en un gato gigante que saltaba de techo en techo con los ojos ardiendo como brasas. Yo pensaba que eran solo habladurías de gente ignorante, hasta que la vi con mis propios ojos. Fue una noche en la plaza. Las farolas de aceite apenas iluminaban las esquinas. Entre las sombras apareció una figura que parecía de mujer, pero había algo terriblemente equivocado en ella. Su sombra no correspondía con su cuerpo. Pensó que nadie la observaba. Se inclinó hacia adelante y comenzó a caminar en 4 patas, moviéndose como un animal. Un grupo de perros callejeros la vieron y comenzaron a ladrarle con furia. Pero esa cosa, esa criatura que era mitad animal, mitad persona,
Soltó un gruñido tan grave y profundo que los perros salieron huyendo entre aullidos de terror, como si ese sonido les hubiera perforado el alma. Poco después empezaron las desgracias. Los niños comenzaron a desaparecer. Siempre los más pequeños, siempre los más indefensos, salían a jugar por la tarde y nunca regresaban a casa. Las madres rezaban en las iglesias hasta que les sangraban las rodillas. Suplicaban ayuda divina, pero en sus casas, en secreto, les rogaban a sus esposos que hicieran algo, lo que fuera, para detener el horror. Poco a poco el rumor se extendió como fuego en paja seca. La mujer de la casona era la culpable. No era humana, era una bruja, una criatura condenada. Los más ancianos del lugar le pusieron un nombre, la Nahuala, porque según las viejas historias era una nahuali, una maestra de lo prohibido, del disfraz, del engaño y la oscuridad. Alguien que había pactado con fuerzas que no debían ser invocadas jamás. La ciudad entera cambió. Antes de que oscureciera, todas las puertas se cerraban con trancas y candados, las velas se apagaban temprano, se clavaban cruces hechas de palma en las entradas, se colocaban tijeras abiertas bajo las camas y espejos frente a las ventanas, porque decían que esas cosas la alejaban. Puebla entera quedaba sumida en un silencio de muerte. Yo escuchaba pasos lentos frente a mi puerta, como si alguien caminara oliendo el miedo que se filtraba por las rendijas. Eran pasos que se detenían, que esperaban, que escuchaban. Pasaron algunos años y un día se corrió la voz de que la mujer había fallecido. Fue repentino. Nadie dio explicaciones. Muchos respiramos con alivio, pensando que la pesadilla había terminado. Pero nos equivocamos. Los ruidos continuaron. La mansión seguía viva y con ella la presencia de la Nahuala. Ya no se le veía en carne y hueso, pero su espíritu rondaba con más fuerza que antes. Los vecinos juraban escuchar cantos en idiomas extraños, risas de niños, pasos en los pasillos de una casa que debía estar vacía. Yo aprendí a cruzar la calle sin mirar hacia sus ventanas, pero algunos jóvenes llenos de valentía o de inconsciencia se sentían atraídos por ese misterio. Querían demostrar que no tenían miedo. Querían desafiar a los mayores y sus supersticiones. Una tarde, dos hermanos de mi barrio, Matías y Julián, decidieron entrar en la casona para comprobar si todo era verdad o mentira. Yo los vi reír mientras empujaban el portón oxidado, pero el sonido metálico que hizo al cerrarse detrás de ellos me heló hasta los huesos. Minutos después, un grito desgarró el silencio de la tarde. Era el menor, Julián. Salió corriendo por la calle, con el rostro cubierto de tierra y lágrimas que le caían sin control. Entre sollozos decía que su hermano había sido atrapado por la bruja. Contaba que la vio salir de las sombras con rostro de mujer, pero con garras de animal salvaje. Que sus ojos brillaban como los de los gatos en la oscuridad. Que Matías fue arrastrado por una fuerza invisible hacia una habitación, mientras gritaba su nombre con desesperación. Todos escuchamos el relato del muchacho. Estaba tan aterrado que era imposible dudar de sus palabras. El miedo que nos había paralizado durante años se transformó en algo diferente, en furia, en un coraje ciego que nos quemaba por dentro. En cuestión de minutos todos los vecinos estábamos reunidos, armados con antorchas, palos, machetes, cuchillos y piedras. Julián nos guió hasta la casona. Yo iba entre ellos temblando, pero envalentonado por la multitud que gritaba pidiendo justicia. Derribamos la puerta a golpes y patadas. Una vez adentro, nos recibió una corriente de aire húmedo y sofocante que apestaba a podredumbre. Los muros parecían respirar, expulsando un frío que se metía en los huesos. Avanzamos en silencio, guiados por el llanto casi apagado de Matías. Entonces escuchamos algo más. Una risa, suave, femenina, burlona, venía de todas partes a la vez, de los pisos, de los techos, de los muebles, como si la casa entera se estuviera riendo de nosotros. Nos detuvimos, todos temblábamos, pero una mujer gritó con toda su alma: «A mí no me vas a quitar más nada, maldita. Te llevaste a mi niña, esto se acaba hoy». Avanzó con una sartén en una mano y un cuchillo de cocina en la otra. La vimos adentrarse en la oscuridad sin miedo a las consecuencias.
y ese acto de valentía fue suficiente para que todos, impulsados por su coraje, nos lanzáramos hacia adelante convertidos en una masa de antorchas, armas y gargantas enfurecidas que clamaban venganza. Llegamos al salón principal y ahí estaba ella. La vimos, tan hermosa como en vida, vestida con un traje blanco que parecía flotar en el aire. Sostenía a Matías entre sus brazos como si lo estuviera acunando, pero sus uñas, largas y afiladas, se le clavaban en la piel haciéndolo sangrar. Su rostro cambiaba a cada instante. Primero era una mujer joven, luego una anciana arrugada, después un lobo, luego un ave, después un gato de ojos amarillos. Era como si no pudiera mantener una sola forma, como si todas las bestias del infierno habitaran en su cuerpo al mismo tiempo. Avanzamos hacia ella y la bruja respondió con un rugido que no parecía salir de una garganta humana. Toda la casa tembló. Los cristales de las ventanas estallaron en 1000 pedazos. Muchos de nosotros caímos al suelo, aventados por una fuerza invisible que nos golpeó como un puño gigante. El cuerpo de la nahuala comenzó a alargarse y retorcerse, tomando la forma de una bestia imposible de describir. Ya no era un cuerpo de carne y hueso. Era un espíritu encarnado en la oscuridad misma de esa casona maldita. Sus garras nos atacaban desde todos los ángulos. Varios vecinos salieron gravemente heridos, con cortes profundos que sangraban sin parar. Fue una lucha desesperada contra algo que no podíamos entender. Algunos intentaban huir, pero las puertas se habían cerrado solas. Otros golpeaban al aire porque su cuerpo parecía desvanecerse y reaparecer en otro lugar como si fuera humo. Los gritos llenaban cada rincón de la casa. El olor a sangre se mezclaba con ese aire podrido que nos ahogaba. Julián no dejaba de gritar el nombre de su hermano. Ese grito era lo único que nos mantenía unidos, lo único que nos daba la fuerza para no salir corriendo como cobardes. Un anciano del barrio, con lágrimas en los ojos y las manos temblorosas, levantó una cruz improvisada que había hecho con 2 pedazos de madera amarrados con un cordel. Al verla, la criatura retrocedió. Se retorció como si algo la quemara por dentro. Su voz cambió a un chillido animal, agudo y desesperado, mientras humo negro se desprendía de su cuerpo llenando el salón de un olor a azufre que nos hacía arder los ojos. Pero aún así, no se rindió. Se lanzó contra nosotros con más violencia. Sus garras pasaban rozando nuestras caras. Algunos caían al suelo con heridas que les atravesaban la ropa. La mujer que había entrado primero recibió un golpe que la hizo volar contra la pared. Escuchamos el sonido seco de su espalda al chocar. Cayó al suelo sin moverse. Pensé que había terminado para ella. Pero se levantó, con sangre corriendo por su frente, con el brazo colgando de una manera antinatural, se levantó y siguió avanzando. Gritaba oraciones que su abuela le había enseñado de niña. Palabras en latín que ninguno de nosotros entendía pero que parecían quemar a la criatura más que cualquier arma. Tuvimos que sujetar la cruz entre varios porque el anciano ya no tenía fuerzas. La sostuvimos en alto mientras rezábamos todo lo que recordábamos. Padre nuestros, Ave Marías, cualquier cosa que viniera a nuestra mente. La nahuala se retorcía frente a nosotros como una serpiente atrapada. Su cuerpo se dividía en formas imposibles. Veíamos rostros diferentes emerger de su piel. Rostros de niños, rostros de mujeres, rostros de hombres, todos gritando, todos pidiendo ayuda, todos atrapados dentro de ella. Fue en ese momento cuando logramos arrancar a Matías de sus brazos. 3 hombres se lanzaron sobre ella mientras otros jalaban al muchacho. Sus garras dejaron marcas profundas en la espalda de Matías, cortes que le cruzaban de hombro a hombro, pero lo sacamos. Lo alejamos de ella. La bruja soltó un chillido final que desgarró las paredes de la casa. Grietas enormes se abrieron en el techo. Pedazos de yeso caían sobre nosotros. Su figura comenzó a quebrarse como si fuera de cristal. Primero sus brazos, luego sus piernas. Su rostro se partió en 1000 fragmentos. Y antes de que esos pedazos tocaran el suelo, se desvanecieron en el aire como si nunca hubieran existido. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos. Nadie se movía, nadie respiraba.
Matías estaba vivo, pero su mirada había cambiado para siempre. Sus ojos estaban vacíos, mirando algo que ninguno de nosotros podía ver. Nunca volvió a ser el mismo. Nunca volvió a sonreír. Nunca volvió a dormir sin despertar en medio de la noche gritando cosas sin sentido. Los doctores dijeron que era el trauma. Pero nosotros sabíamos la verdad. Había visto algo que ningún ser humano debía ver. Algo que le había robado una parte de su alma. Salimos de esa casa en silencio. Algunos cargaban a los heridos. Otros simplemente caminaban como sonámbulos, con la mirada perdida. La mujer que se había lanzado primero había sobrevivido, pero nunca recuperó el movimiento completo de su brazo. Llevaba esa lesión como una medalla, como prueba de que había enfrentado al mal y había vivido para contarlo. Nadie habló de lo que pasó esa noche. No hacía falta. Todos habíamos estado ahí. Todos habíamos visto lo mismo. Se dijo que esa noche la Nahuala desapareció para siempre, que la habíamos vencido, que la comunidad unida había logrado liberar a Puebla de su presencia. Durante algunos meses hubo calma. Las puertas se abrían más temprano. Los niños volvían a jugar en las calles hasta tarde. Las madres sonreían de nuevo. Parecía que todo había terminado. Pero yo nunca lo creí. Había algo en el aire que me decía que esto no había acabado. Una sensación en el estómago que no me dejaba dormir tranquilo. Y tenía razón, porque aunque su cuerpo había desaparecido, su presencia seguía ahí. La casona permanecía de pie, intacta, como si nada hubiera pasado. Y con ella, algo más. Los ruidos regresaron. Primero fueron pequeñas cosas. Pasos en el segundo piso, una ventana que se abría sola, una sombra que se movía detrás de las cortinas. Después fueron cosas más evidentes, más aterradoras. Los vecinos que vivían más cerca empezaron a escuchar cantos en las noches de luna nueva. Eran voces de niños cantando canciones que nadie conocía, canciones en idiomas antiguos que helaban la sangre. Algunos juraban ver una silueta femenina caminando por los pasillos de la casa vacía, mirando por las ventanas con esos ojos negros que no parpadeaban, y cuando alguien se acercaba para ver mejor, la figura desaparecía como humo, dejando solo una risa suave y burlona flotando en el aire. Yo aprendí a vivir con ese miedo, a cruzar la calle sin mirar hacia esa mansión, a apresurar el paso cuando tenía que pasar cerca. Pero había noches en que no podía evitarlo, noches en que sentía que algo me observaba desde las ventanas oscuras. Una presencia que seguía cada uno de mis movimientos, que esperaba el momento perfecto, y cada vez que sentía esa mirada sobre mí, un escalofrío me recorría la espalda y mis piernas caminaban más rápido, sin que yo se lo ordenara. Los años pasaron, y la historia se convirtió en leyenda. Los jóvenes que no habían vivido aquella noche nos miraban con desconfianza cuando contábamos lo sucedido. Pensaban que éramos viejos asustadizos inventando historias para asustar a los niños. Pero los que estuvimos ahí, los que vimos lo que vimos, nunca olvidamos. Las cicatrices en la espalda de Matías nunca sanaron del todo. Quedaron ahí como surcos profundos que le ardían cada octubre, como si su cuerpo recordara la fecha exacta en que fue tocado por esa cosa. La casona siguió en pie. Con el tiempo le pusieron el nombre de Casa del Alfeñique por su fachada decorada. Algunos dijeron que era por un dulce típico de la región, pero los que sabíamos la verdad entendíamos que ese nombre era una burla cruel. Algo tan hermoso por fuera, tan dulce en apariencia, pero con un interior podrido y maldito. Un lugar donde la belleza escondía la oscuridad más profunda. Pasaron décadas y yo envejecí. Vi morir a muchos de los que estuvieron conmigo aquella noche. Cada uno de ellos se llevó su parte de la historia, pero antes de partir, todos decían lo mismo, que la sentían cerca, que en sus últimos días podían escuchar su risa, que la veían parada al pie de su cama en las madrugadas, mirándolos con esos ojos que prometían llevárselos al otro lado. Algunos morían gritando, otros simplemente no despertaban, con una expresión de terror congelada en el rostro. Hoy dicen que esa casona es un museo, que la han limpiado y restaurado, que cualquiera puede entrar a visitarla durante el día,
que ya no hay nada que temer porque todo aquello fueron solo supersticiones de gente ignorante. Los guías turísticos cuentan la historia con sonrisas, como si fuera un cuento para entretener visitantes. Pero yo he hablado con algunos de los trabajadores, esos que tienen que quedarse hasta tarde cerrando el lugar. Esos que tienen que caminar solos por los pasillos cuando ya no hay nadie más. Me han contado cosas que no aparecen en ningún folleto turístico. Me han dicho que las luces se apagan solas, que las puertas se cierran con fuerza cuando no hay corriente de aire, que han escuchado pasos en el segundo piso cuando todo está vacío, que han visto sombras moverse en los espejos antiguos que adornan las paredes. Uno de ellos, un muchacho joven que necesitaba el trabajo, me confesó entre lágrimas que una noche vio a una mujer vestida de blanco, parada en el último escalón de la escalera principal. Dijo que lo miró directamente, que sonrió, y que cuando él parpadeó, ella ya no estaba. Ese muchacho renunció al día siguiente. Prefirió pasar hambre antes que volver a entrar en esa casa. Y yo no lo culpo, porque la verdad es que la nahuala nunca se fue. No puede irse. Está atada a ese lugar de la misma manera que su maldición está atada a Puebla. Hay cosas que no pueden ser vencidas, solo pueden ser contenidas, solo pueden ser evitadas. Cada octubre, cuando las noches se hacen más largas y el aire se vuelve frío, los ancianos del centro histórico cerramos nuestras puertas con tranca, ponemos cruces de palma en las entradas, colocamos tijeras abiertas bajo las camas y rezamos. Rezamos porque sabemos que ella sigue ahí, esperando, observando, buscando el momento de debilidad. Y lo más aterrador de todo es que todavía desaparecen niños. No muchos. Uno cada ciertos años. Siempre en octubre. Siempre cerca del centro histórico. Las autoridades dicen que se perdieron. Que se fueron con alguien desconocido. Que aparecerán pronto. Pero nunca aparecen. Y los que vivimos aquí, los que conocemos la verdad, sabemos exactamente qué les pasó. Sabemos que ella sigue cazando, que sigue alimentándose, que mientras su nombre siga siendo pronunciado, mientras su historia siga siendo contada, su sombra seguirá viva en estas calles. Por eso les cuento esto. No para asustarlos, no para entretenerlos con una historia vieja. Les cuento esto como advertencia. Si algún día visitan Puebla, si caminan por el centro histórico, y ven esa casona hermosa con su fachada que parece de azúcar, sigan de largo. No se detengan a tomar fotografías, no entren por curiosidad. Y sobre todo si ven a una mujer de ojos negros que no parpadea, una mujer hermosa vestida de blanco que los mira con una sonrisa, corran, corran y no miren atrás, porque la bruja de la casa del alfeñique nunca murió. Solo está esperando, esperando al próximo curioso, al próximo incrédulo, al próximo que piense que todo es mentira. Y cuando ese momento llegue, cuando baje la guardia y se adentre en la oscuridad de esos pasillos, ella estará ahí, con sus garras listas, con su sonrisa burlona, con esos ojos negros que son lo último que verán antes de que todo se vuelva oscuridad. Yo ya soy muy viejo, no me queda mucho tiempo en este mundo. Pero hasta mi último día evitaré esa casona. Caminaré por el otro lado de la calle, apresuraré el paso, porque aunque han pasado tantos años, aunque mi cuerpo esté débil y mi memoria falle con otras cosas, nunca olvidaré aquella noche, nunca olvidaré sus garras, su risa, su mirada. Nunca olvidaré que hay cosas en este mundo que no deberían existir pero existen. Cosas que no pueden ser explicadas pero son tan reales como el aire que respiramos. Y si alguna noche de octubre escuchan pasos lentos frente a su puerta, si escuchan una risa suave que parece venir de todas partes, si sienten una mirada fría clavada en su espalda, no abran, no miren, cierren los ojos y recen, porque quizás, solo quizás, ella haya decidido expandir su territorio. Quizás ya no se conforme solo con Puebla. Quizás ahora está buscando nuevos lugares, nuevas víctimas, nuevas almas que añadir a su colección. Esta es mi historia, esta es mi verdad, y aunque nadie me crea, aunque piensen que soy un viejo loco inventando cosas, yo sé lo que vi, yo sé lo que viví, y cada noche,
Antes de cerrar los ojos, le agradezco a Dios por haberme permitido sobrevivir, porque muchos no tuvieron esa suerte. Muchos se quedaron atrapados en esa casa para siempre. Sus voces aún resuenan en esos pasillos. Sus almas aún buscan la salida que nunca encontrarán.